prueba, entonces no puede demostrar Bueno, conocimiento. Y si no puede bueno, demostrar chicos, vamos a conocimiento, empezar a repasar algunas notaciones. Por ejemplo, si yo le digo entorno de centro A y radio delta o épsilon, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo entorno? Pará. ¿Qué? Entorno, no, eso es nuevo. de nuevo, es una notación de entorno. Eso es una Intervalo. notación del intervalo A menos delta, A más delta. Ujú. Intervalo abierto, que va desde A menos delta hasta A más delta. Ah, es lo que vimos en la primera clase de Sí. límites, Ujú. que estaban hablando de que podía ser Del el epsilon tan entorno de centro A y chiquitito. radio delta, exacto. ¿Eh? Cuando yo digo entorno con un asterisco arriba, estoy hablando del mismo entorno menos el punto A, sin el centro. ¿Mm? O sea, estamos hablando de los intervalos que va desde A menos delta hasta A, sin incluir el A, y de A hasta más delta. O sea, entorno reducido se llama esto. Entorno reducido. Simplemente es sin el centro. Después hay notaciones equivalentes. Cuando yo digo X pertenece al entorno de centro A y radio delta, A menos delta, A más delta, estoy diciendo que el X está acá adentro. ¿Mm? Otras notaciones de decir eso mismo es decir A menos delta menor a X menor a más delta. O sea, lo que estoy escribiendo acá son cosas equivalentes. Es lo mismo decir esto que decir esto. Y es lo mismo que decir que la distancia que hay de X a A es menor al radio. Esas tres cosas son equivalentes. ¿Por qué le ponemos valor absoluto a X menos A? Porque yo no sé si el X está por arriba de la A o por abajo de la A. Y estoy hablando de una distancia, entonces tengo que ponerle valor absoluto porque la distancia. La distancia de X a A es menor al radio. Este es el radio. ¿Mm? Entonces, estas tres cosas son equivalentes. Decir que X está en el entorno, decir que A menos delta menor a X menor a más delta es lo mismo, o decir que la distancia de X a A es menor al radio es lo mismo. Esas tres cosas son equivalentes. Significan exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno dice la definición de límite, puede aparecer esto, puede aparecer esto, puede aparecer esto. Ahora, cuando nos referimos al entorno reducido, voy a borrar acá Ábrelo arriba. abajo. Bueno, cuando yo digo X pertenece al entorno reducido de centro A y radio delta, entonces significa que X no puede ser A, porque es sin el centro. Entonces, lo más común es decir, bueno, 0 menor a X menos A menor a delta. ¿Qué significa? Que no puede valer 0, X no puede ser A. Vamos a hacer entrar a todos los que están afuera, que está frío. Sí, profe, hay gente en WhatsApp diciendo que no los dejan entrar. Ya les habilité. Bien, entonces, cuando decimos esto, entorno reducido, significa esto, o sea, lo que estoy hablando ahora, que el X está o acá o acá, A menos delta, A más delta. El X estoy diciendo que está o de este lado o de este lado. ¿Ah? Que no va a estar en A porque se cumpliría X menos A igual 0. Por eso al poner esto, estoy sacando el 0 de la troya. Estoy diciendo, bueno, el X está o en un costado o en el otro costado, no en A. Y siempre dentro de lo que llamamos entorno reducido. El del asterisco es ese, entonces entorno reducido. Eso se llama entorno reducido. Esto se llama entorno reducido. Es lo que borro recién. Entorno reducido. Que significa el entorno sin el centro.
¿Qué es el que van a usar ustedes en la definición de límite? Porque en la definición de límite no importaba lo que pasaba en el centro, en el punto. Entonces, para la definición de límite se utilizan estos que están ahí arriba. Entonces, epsilon es igual a los dos lados de A, ¿no? El radio, claro, el radio es delta, ¿no? Si es Es como reducido, si sí. fuera, esto queda más lindo cuando estén trabajando en R2, porque en R2 se vería más clarito en el plano que tendría un punto y un radio, un centro y un radio delta. Entonces sería un círculo, ¿no? Pero ahora en R estamos hablando de un intervalo, lo que dijimos al principio. El entorno del centro A y radio delta es el intervalo, lo que borré antes, ¿no? Es el intervalo A menos delta, A más delta. Profe, Sí. entonces en esa definición no tengo que utilizar X distinto de A como en las otras definiciones si pongo el Es entorno que con acá eso. ya lo estoy indicando. Ah, En cualquiera de estas dos, ya estoy diciendo, Solamente cuando es reducido. claro, que X no es A. Esta que están acá arriba, ya estoy diciendo en cualquiera de estas dos, que X no puede ser A. Ni en esta ni en esta. Entonces, cuando epsilon es igual a A, entonces decimos que vale 0. Perdón, cuando X es igual a A, epsilon es 0. No, cuando X es igual a A no puede ser, porque decimos que tiene que ser mayor a 0. Ah, bien. Bien, eso en cuanto a las notaciones de los entornos, ¿no? También después podemos tener semientornos, porque a veces nos acercamos a un límite lateral, entonces vamos a poder tener un semientorno derecho y un semientorno izquierdo. Normalmente se le indica con el supraíndice más. Esto significa semientorno derecho. Y si tenemos supraíndice menos, significa semientorno izquierdo. Eso lo van a utilizar si están hablando de un límite lateral. Cuando me acerco a A por la derecha, ¿ah? Entonces estoy hablando que yo estoy parado de este lado, y de ese lado estaríamos hablando del semientorno derecho. Si me acerco a por la izquierda, estaría de este lado, entonces estaría en lo que se llamaría el semientorno izquierdo. Para indicar que simplemente nos estamos acercando a por uno de los lados, que es lo que vamos a usar para los límites laterales. Vieron que muchas veces existe el límite lateral por la derecha, existe el límite lateral por la izquierda y no existe el límite de la función, como el mismo ejemplo que vimos recién que preguntó el compañero. Bien, aclarado este tema, nos vamos al repartido. De a uno las preguntas, por favor. Yo tengo preguntas, si nadie tiene alguien Bien. por delante. A ver, hacen al ejercicio, ya te digo, es el ejercicio 6, ¿no? Y cuando, o sea, estoy con la respuesta y todo, pero el que dice es el 5, ¿no? Y en realidad fue un rompecabezas porque yo quería hacer algo con el 3, o Ay, sea, para que se me fue. no, ¿para qué? Bajar volumen. Este, El, para,
Sí, ese. Si dice Gabo ese, es ese porque estuvimos peleando recién, así que Sí, ese, sí, ese era el que estábamos luchando. Bien, ese. el tema es, ¿a qué tiende el denominador de esto? ¿O cuál es el límite del denominador de x A menos cero. 2 Tiende a cero. cuando x Claramente tiende tiende a a 2? cero. Y no me dice derecha o izquierda, tengo un problema igual, pero no importa eso. ¿Ah? Esto tiende a 0. O sea, este límite Sí. vale 0. Yo puedo escribir esto, puedo decir x menos 2 tiende a 0 cuando x tiende a 2. Acuérdense que puedo escribirlo así o puedo escribirlo así. Entonces, lo que tenemos es que este denominador tiende a 0. Sí. Ahora, ¿qué Eso pasa no si el tenemos de duda. arriba, si el de arriba tendiera a 5, a 4, a 3, a 25? Eso es donde tenemos las discusiones. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si arriba fuera un número? No te da 3. ¿Qué quedaría? Infinito. Algún infinito, si fuera 0 más o 0 menos. Entonces, arriba no puede ser un número. La única opción que le queda arriba para que eso pueda dar 3 es que lo de arriba también tienda a 0. Porque si lo de arriba no tiende a 0, eso se va a ir a más o a menos infinito. Es la única opción que le queda para esto. Es lo mismo que lo que pasa en el de arriba, ¿verdad? Sí, todo básicamente pasa eso. O sea, si f de x menos 5 no tiende a 0 cuando x tiende a 2, entonces ese cociente puede dar más o menos infinito. Entonces, esto no puede ser 3. Pero ¿cómo verifico a su vez ese 3, ¿no? ¿Para qué me sirve para verificar? No importa, para lo único que te sirve es que la única opción, no importa que hubiera puesto 3, 50, 25, 8. Ahí está. Eso, Exacto. esa es la parte. Para lo único que te sirve es para descartar, para tener que la única posibilidad que tenés para que esto dé un número es que el numerador sea 0. Ok. Entonces, en conclusión, el límite de f de x menos 5, cuando x tiende a 2, es igual a 0. ¿Y qué puedo deducir entonces del límite de f de x? Sí, despejamos y fue que dijimos. Despejamos, no, ojo que les dije, no es una ecuación, no se puede despejar. Bueno. Pero si uno lo analiza para que esto dé 0, ¿a qué tiende que tender f de x? A 0. A 5. A 5, Cinco. exacto. A 5. ¿Tá? Pero ojo con la afirmación de espejo, porque no es una ecuación. De un lado es algo que se acerca a 5, que se acerca a 0, no que es 0. Entonces f se acerca a 5, no es 5. Esto no es una ecuación. Del lado de la izquierda se aproxima al resultado que tenemos a la derecha. Entonces puedo decir eso, puedo decir f de x tiende a 5 cuando x tiende a 2. ¿No? Tiende, no se olviden, se acerca, no vale 5, se acerca. Capaz que por ahí cruza, vale 5, en el momento no me interesa. Pero lo que me están diciendo es que se acerca. Se acerca al 0, se acerca al 5, se acerca al 2, se acerca a lo que sea. ¿Quedó claro eso? Profe, tengo Sí. una duda del 14. ¿14? El de continuidad, el primero de continuidad. A ver, 14. En la quiniela Profe, es el borracho. antes de pasar eso, En la quiniela es el borracho, ¿no? No, el 13 era. Pero está. Para que no puedo sacar esto, ¿por qué no puedo sacar tiquiti? Profe, el ejercicio que hiciste, ¿terminó ahí? Sí. El cociente tiene que dar 0 sobre 0, si no, no podía dar 3. ¿Terminó? 14, 12, ¿cuál me dijiste? 13 al final, 13. 13, Es una duda general que tengo yo con un compañero, no nos queda claro. A ver. ¿Cuál? Acá, por ejemplo, en el 13.1, ¿no? Te dice que tenemos que indicar si f es continua en el punto x indicado. ¿Está? Si yo hago el límite de eso,
me ¿Cómo daría, hacíamos esos límites? Porque eso me da 0 sobre 0, ¿no? me da Indeterminado. 0 sobre 0. Cuando Pero X se pará, acerca a 1. claro, pero pará, hay otro tema. Acá hay algo que no tengo claro. Yo la reduje esa ecuación. Claro, puedo hacer el ¿Ah? límite cuando X tiende a 1 de X2 menos 1 sobre X2 menos 3X más 2. Como vimos, lo de acá, lo de arriba y lo de abajo, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Y esos son polinomios. ¿Qué significa? Que admiten la misma raíz. Entonces puedo hacer la descomposición factorial. El de arriba lo puedo La escribir como descomposición. X menos 1 por X más 1. Y el de abajo admite raíz 1 y 2. X menos 1 por X menos 2. Cuando hice esa descomposición, ¿qué va a pasar? Puedo Podés simplificar. eliminar. Ahí va. Y ahora vuelvo a mirar. Lo de arriba, ¿qué me tiende? A 2. Lo de abajo, ¿a qué me tiende? 1 menos 2, menos 1. 2 sobre menos 1, menos 1. Está. Ahora fíjense que si me dicen que f de 1 vale menos 2, entonces me están diciendo, mira, f de x resulta ser igual a... Pará, profe. ¿Sí? Esa es otra versión, creo. No sé. No, es menos 2. Capaz yo siempre tengo conversiones viejas. Bien. Menos 2 sobre. Perdón, menos 2 No, sobre pero 1 eso que no es dice, yo menos no tengo 2. eso que dice f de 1 es igual a menos 2. Ah, bueno, ahora lo tenés. Entonces, eso es como tener escrito esta función. X2 menos 1 sobre X2 menos 3X más 2. Si X distinto de 1. Y menos 2 si X igual 1. Es una función partida. Ahora la pregunta, ¿es continua en 1? Una pregunta, Américo. ¿No? Arriba a la derecha en el recuadro rojo que pusiste menos 1, ¿no es un menos 2? Menos 2, perdón, sí. Gracias por aclarar. Sí. Ahora la pregunta, ahora sí, ¿es continua en 1? Ahora sí cambia la respuesta. Ahora sí. Y para mí sí. Claro, ahora sí, porque el límite, cuando X tiende a 1 de f de X, vale lo mismo que f de 1, que vale menos 2. Se cumple que los límites laterales, el límite y el valor en el punto, el valor funcional, son lo mismo. Entonces, f de X es continua en X igual 1. Bueno, ahora surge el problema. Yo miro la solución y la solución me dice que no es continua. Y pero te En definía, X igual porque 1. capaz que es otra versión, como vos me decías. ¿Qué tenías? ¿Es esta misma versión? Ojo. Y creo que sí. O sea, es la solución que suben ustedes. No, Es eso. pero fíjate en la versión, porque yo capaz Da que la tengo misma otra porque versión. dice que si X es igual a 1. No, recién abrí el PDF en el EVA No, y es el pero mismo Santiago, PDF. eso lo cambiamos ayer. El 1, 13-1, el 13-1 es. Ah, Sí, sí, vino sí. Marcela al rescate. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? 13-1. Eso lo cambiamos ayer porque el 13-1 y 13-3 son iguales, de la misma lógica. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos uno de los dos para que uno diera sí y otro diera no. Y se practicaran las dos cosas. Pero entonces está bien esa idea que yo tenía de agarrar la ecuación y reducirla y después trabajar con eso. Eso para hacer el límite, sí, siempre lo puedes hacer. Sí, para el límite sí. Porque yo quedé preocupado porque como me decía el tema- que no. O sea, el que en tema realidad, por claro, lo este que escuché, ejercicio. lo que no tenías era esto, entonces. Claro, yo no tenía eso, pero a su vez, si vos hacías el límite y no lo reducías, te daba 0 sobre 0 y te daba como que no era continua. No. 0 sobre 0 significa indeterminado, pero tenés que resolver el límite. No significa que no existe el límite. El límite independiente de esto que yo te subrayé, ese límite que está ahí da menos 2. Independiente de esto. Está bien, me quedo 0 tranquilo sobre con 0 eso. significa que es indeterminado, que hay que resolverlo, no que terminó el límite. Sí, está. Entonces hay que resolver, ¿está? Ahora, ¿qué pasa si vamos al 3, como dice Marcelo? El 3 tenemos algo muy similar, que de repente se puede simplificar.
Pero ¿cuál es el problema en el 3, por ejemplo? ¿Qué pasa en 1? Chicano, Borres, América, maldito. No existe en No 1. existe la función, no está definida la función en 1. Entonces el valor funcional en 1 no lo tenemos. Por más que eso me dé un número, yo no puedo decir que es igual a f de 1, porque yo no tengo f de 1. ¿Entienden? Ahí hay que hacer la conjugada. Puede hacer la conjugada, una herramienta, sí. O sea, te queda 0 sobre 0. Podés sacar bueno, lo mismo, cambiar un raíz de x y un raíz de x abajo, pero hacer la conjugada y ya está, vale. Sí. Si no, tenés otra, ¿no? Si uno no se acuerda de la conjugada, yo puedo sacar raíz de x de factor común y me quedaría, saco menos raíz de x todavía, y me quedaría raíz de x menos 1. Y el de abajo, haciendo un poco más de chanchada, podría escribirlo como raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Pará. ¿De dónde salió eso? Me perdí ahí. Y el de abajo es una resta de cuadrado perfecto. Ya sabemos que x mayor a 0, porque si no, no existiría la raíz. Sí, eso sí. Y bueno, entonces si vos tenés a cuadrado menos b cuadrado, esto es a menos b por a más b, ¿no? Sí. Sí, entonces. Sí, diferencia cuadrada. Claro, entonces si yo tengo a menos b, estoy yendo para el otro lado en la conjugada. Raíz de a menos raíz de b por raíz de a más raíz de b. Estoy yendo para el otro lado, entonces el denominador me queda eso. El x menos 1 lo vas a poder escribir como raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Y puedo hacerlo porque yo tengo una raíz acá arriba que me dice que la función existe si x mayor a 0. Bueno, y distinto de 1, ¿no? ¿Siguieron eso? Entonces ahí simplificaría y ya está. Claro. Pero si no, haces la conjugada arriba directamente, vas a llegar a lo mismo. Está, y ahí te queda menos raíz de 1, o sea, límite sobre 2. tendiendo, ¿no? Menos Claro, 1/2. sobre 2. Menos 1/2. Pero O sea, que tiende a menos 1/2. Claro, O sea, el ¿existe límite... límite? Sí, existe límite. ¿Pero es continua? No, porque valor funcional en 1 no lo tengo. No existe la función esa en 1. No está definida en 1. está definida. Entonces, para que fuera continua tendría que definir la función en 1 y entonces decir, bueno, la función en 1 vale lo que nos dio ese límite, tanto. Y ahí sí podría decir, eso no es continua. Profe, pero una vez que te das cuenta de que, ponele que yo antes de hacer el límite y todo eso, me doy cuenta de que no existe en 1, ya puedo decir que no es ya puedo continua decir y que cerrar. no, porque no tiene valor correcto. Ya puedo decir que no, pues no tiene valor funcional en 1. Y para la continuidad necesitas que el valor funcional en 1 sea igual al límite. Ahí está. Gracias. No entiendo cómo te das cuenta de que... Aparezco, perdón, con otro nombre porque me usaron la compu y me cambiaron el nombre. Soy Enzo Peña. No entiendo cómo te das cuenta de que no es continua en 1. Y porque en 1 no está definida la función. Entonces, bueno, tenés f de 1. Para ser continua en un número, ¿qué tiene que pasar? El límite, cuando x, vamos a poner el mismo en 1. Cuando x tiende a 1 de f de x, si el límite se me da a, f de 1 también me tiene que dar a para ser continua. A mí me facilitó Entonces, mucho ¿qué pasa? verlo gráficamente. Cuando hacemos en 1, ¿qué pasa con esta? Con f de 1. No existe. Ah, te queda indefinido, ya entendí. No existe, no existe. Denominador 0 no existe. Ah, claro. Ah, es por el dominio, ya entendí ahora, sí. Porque 1 menos 1, 0 y ya no se puede. Te queda como cortada la función en ese punto y ahí pierde la continuidad, digamos, ¿no? Sí, ya lo Entonces, entendí. si hubiéramos hecho lo mismo que se hizo en el ejercicio 1, se agregaba, bueno, if de 1, vamos a poner, yo te digo, if de 1 es igual a 5, ¿qué iba a pasar? O sea, si ese límite te daba 5, iba a existir, pero nunca. Claro, pero ese límite lo acabamos de hacer, ¿cuánto nos Claro, dio? nunca te iba a dar 5.
¿Cuánto nos dio ese límite? Menos un medio, creo que había dado. Sí, menos un medio. El límite O sea, por cuando x ejemplo- era 1 de f de x dio menos un medio. Y f de 1 les digo que es 5, entonces ¿qué pasa? No, ya no existe. No es continua tampoco. Entonces, por ejemplo, en el 2 ya también sabemos que no es continua, porque 3 menos 3, 0, no va a existir ahí la función. Ah, pero ahí es más delicado, porque ese 3 menos 3, esa función es engañosa. Ah, sí. Tiene valor absoluto. Es media Claro. mentirosa. Igual, en ese punto no va a existir lo mismo, pero, o sí, no sé. Profe, ¿no hay otra definición que dice que una función es continua en un punto si es derivable en ese punto? Ah, pero no vimos derivada nosotros. O sea, yo no puedo resolver los ejercicios aplicando derivada. No. Porque- ¿no? ¿No puedo aplicarlo? Pero aparte, para ser derivable tenés que probar que es derivable, ¿no? Pero además, ojo, porque dijiste, primero que no sería una definición, sería Una aplicación. sería un resultado, una proposición. Sería que si una función es derivable en un punto, porque lo vamos a ver, digamos, probablemente hoy es martes, ¿no? El jueves o el viernes, si es derivable en un punto, entonces es continuo. Pero primero no es una definición. Y segundo, ojo, hay funciones continuas, puede ser que en un punto sea continua y no sea derivable. Entonces, la derivabilidad no te va a servir como argumento porque perfectamente puede ser continua y no derivable. Ahí va. Yo en realidad lo planteaba como para levantar la indeterminación, ¿sí? Usando L'Hopital o alguna cosa media similar a esa. Digo, no lo hemos tratado. Yo estoy siguiendo los materiales, digo, no lo puedo resolver de esa forma. Hagan cuentas. ¿Qué pasa con valor absoluto de x menos 3? ¿A qué es igual? Ah, lo hice recién y te da menos 1 y 1. O sea, no Menos existe. 1 y 1. Según si estoy por arriba de 3 o por abajo de 3. A la izquierda menos 1. Claro, porque esto es x menos 3. Si x, pongámosle, mayor o igual a 3. Y menos x más 3. Si x menor a 3. Entonces, ¿qué pasa? Te queda menos. Acá, claro, y por un lado me da 1 y por el otro lado me da menos 1. Entonces esa función acá viene así y acá viene así. Hasta el 3, no, perdón. Profe, ya que estamos con valor absoluto, el ejercicio 1 del 8, no entiendo por qué da 0 más. Ejercicio 1 del 8. Ejercicio 8 del 1. ¿Este valor absoluto? Sí, que da 0 más. No entiendo por qué da 0 más. Y porque valor absoluto nunca puede dar negativo, ¿no? Y no puede ser 0 solo la solución. Sí, pero el tema sí, 0 es sí, pero si vos tenés que... Para que se me fue esto. Vamos a ponerlo. Tenés que aclarar como por dónde viene, ¿no? Pasa Claro, que esa a veces función, tenés que aclarar por dónde viene, a veces tendencia. no es necesario. Para que se La me fue. tendencia de lo que se está acercando a 0. Porque ese 0, acordate que es a lo que tiende, no es 0 en sí, digamos. claro, es una función que te queda como una B corta que apenas tipo, Si toca el vos- 0. si fuera el límite es 0, pero ahí se puede profundizar un poco más, porque es valor absoluto. Para que estoy abriendo otra vez que se me cerró el PDF. Bien. Era el 8, ¿no? Aquí está. Si a mí me dijeran, ¿a qué tiende esto? Sí, tiende a 0, ya está. Pero si necesitamos utilizar eso para algo más, podemos aclarar que se acerca a 0 por la derecha. El valor absoluto de x más 4, cuando x tiende a menos 4, tiende a 0, sí tiende a 0. Si quiero afinar un poquito, tiende a 0 más.
En realidad esa función es algo como una recta así y una recta así cuando me acerco al menos 4. Porque es positivo de los dos lados. Ahí tenés un ejemplo para lo que le decía Marcelo. Esta es una función que es continua en menos 4 y no es derivable en menos 4. Que es lo que vamos a ver después de semana que viene. Una consulta, médico. Ahí no hay que hacer el límite cuando tendés a 0 por la derecha y después el límite por 0 por la izquierda. No, para acá te pide el límite menos 4, no 0. Perdón, menos 4 por la izquierda y por la derecha. En los dos casos te da lo mismo. Me queda más 0 más y el otro me queda 0 menos. No, 0 más, y valor absoluto. Ah, está. Entonces quedas, como se repite los dos, entonces la solución es 0 más. No, pero ya esa puede poner 0, porque nadie te preguntaba antes si se acerca al límite por la izquierda o por la derecha, por arriba o por abajo. ¿El límite es 0? Sí, el límite es 0. Eso también está bien. Si tuviéramos que trabajar con eso, entonces sí, el límite ese es 0, pero siempre se acerca al 0 por arriba. Está bien, está bien. Me quedaron algunas cosas ahí. ¿Qué pasó? ¿Se me fue todo? Ahora, voy a cerrar y abrir de nuevo. Ahí se veía bien. Ahí está. Bien. ¿Qué otro, chicos? Ese que tenés ahí, el primero del 14. Bien, el primero del 14. Veamos. Determinar IB para que la función sea continua. ¿Qué tiene que pasar para que una función sea continua? Tipo valor de límite por derecha, por izquierda y valor funcional. Bien, para que otra ticket y vamos a borrar todo esto que me quedó corrido ahora por agrandarlo. Entonces, lo que tiene que pasar es lo que dijo recién, no me acuerdo quién fue, ¿bien? Que para ser continua, primero, para cualquier valor menor a 1, eso es un polinomio, existe siempre, no tenemos problema. Para cualquier valor mayor a 1, también es una parábola que existe siempre, no pasa nada. El problema es en 1. Entonces, para analizar la continuidad en x igual 1, necesitamos dos cosas, que exista el límite. Para que exista el límite, tiene que pasar que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y el valor funcional en 1. Las tres cosas den lo mismo. Las dos primeras para que exista el límite, la tercera el valor funcional. Vamos a hacer cada uno. Cuando me acerco a 1 por la izquierda, es la función de arriba. x2 más 3x más 2. ¿Cuánto me da el límite? 4. 4. 6. 6. 6. Me hizo dudar. Yo digo 6 ahora y quedo. Sí, no, era 6. Cuando me acerco por la derecha. Misma, casi. Cuando me acerco por la derecha, es la función de abajo. AX2 más BX más 1. ¿Cuánto me da ese límite? No lo Me sabemos. queda A más B más C más 1. A más B más 1, correcto. Tiene que darte 6 también, ¿no? Y si hago f de 1, ¿cuánto vale f de 1? 6 sobre A más B más 1. No, ¿cuánto vale f de 1? Debería valer 6. No, debería valer no. ¿Cuánto vale f de 1? 6. 6, ¿por qué? 6, porque dice menor igual. Exacto, porque lo tengo acá. En 1 bien. lo tengo ahí, esto es 6. Entonces, para ser continua, ¿qué tiene que pasar?
Tiene que ser los tres iguales. Tiene que ser. Que A más B más 1 tiene que ser A más B 6. más 1 es igual a 6. O sea que A más B Igual a 5. igual 5. Y no tengo otro dato acá, así que Y entonces, en ese caso, ¿qué ponemos? La condición en necesaria este para que caso se tenés cumpla una entonces, condición nada más. sola. En este caso tenés una condición sola. Ujú. O vamos a tener un dato solo. Distinto va a ser el C, por ejemplo. En el C vas a tener dos Profe, datos. ¿Sí? en realidad tenés un dato que es x al cuadrado. O sea que A tendría que ser. No, mala mía. Y con el A más B, o sea, más B más 1, tienes que poner para que sea continua, tenés que, o sea, eso tiene que ser igual a 6 nomás, y ahí ya está. Sí, nada más. No, en este caso no se puede determinar A y B. Solamente se puede dar una relación entre ellos. En el que sí se puede determinar en el C, por ejemplo. Vamos a hacer el C. Sí, sí. Sí. Vamos al C. Entonces, yo primero digo, bueno, el seno de X es continuo siempre. El seno de X no tengo problema, es una cosa así. Así que para los menores a 1 no hay problema. Entre 1 y 2 es una recta, tampoco hay problema. Mayor a 2 es una parábola, tampoco hay problema. El problema está ¿dónde? En donde está partida la función. Entonces necesitamos hacer la continuidad ¿en qué puntos? En 1 y 2. Exacto. Entonces, analicemos la continuidad en x igual 1. Nuevamente, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y f de 1 me deberían dar lo mismo. Cuando tiende a 1 por la izquierda, la función es seno de pi por x. ¿Cuánto me da eso? 0. 0, seno de pi es 0. Cuando me acerco a 1 por la derecha, ¿cuál es la función? AX más B sería A más B. X más B. Sería A más B. ¿Y cuánto vale f de 1? A más B. A más B. Bien. ¿Qué tiene que pasar entonces para ser continua? Tiene que ser las tres iguales. Entonces, para ser continua en x igual 1, se tiene que cumplir que A más es igual B a menos B. es igual a 0. Ahí está, A igual menos B, correcto. Ahí tenemos la continuidad en 1. Vamos con otro color ahora. En otro lugar que hay que estudiar la continuidad, ¿dónde es? En 2. En x igual 2. Planteamos lo mismo, necesito hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y el valor funcional en 2. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿cuál es la función? 2 AX más B. AX más B. Entonces, ¿cuánto me da el límite? 2A más B. 2A más B. Cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿cuál es la función? 2 al cuadrado. 2 cuadrado a 4. En la función es x al cuadrado, así que el límite me da 4. ¿Y f de 2 cuánto vale? AX más B sería 2A más B. Exacto. Entonces, para ser continuo en x igual 2, ¿qué tiene que pasar? 2A más B tiene que ser igual a 4. Pará, de a poco. Para ser continuo en x igual 2, ¿qué tiene que pasar? Ahora sí, que 2A más B tiene que ser igual a 4. ¿Y qué tengo ahí? Se tienen que cumplir esas dos cosas. Entonces, ¿qué tengo? Un sistema. Tengo un sistema que lo ponemos acá arriba. Se tiene que cumplir que A más B es igual a 0 y que 2A más B tiene que ser igual a 4. ¿Ah? Despejan, restan, hacen lo que quieren. Si resto el de abajo o el de arriba, ya me queda A igual 4. ¿Por qué A más B igual a 0? ¿Dónde salió eso? Este que tenemos acá. Para la continuidad en 1 se tenía que cumplir que A más B valiera 0. Para la continuidad en 2 se tiene que cumplir que 2A más B tiene que ser 4. ¿Y dónde te pide la continuidad? En todos los reales. En todos los reales. Y los reales son 1 y 2. No, los reales son todos los reales. Lo que pasa es que pero digo ahí. Claro, el problema de estas funciones
una recta, una parábola, la función seno, esas son continuas en todos lados. El problema es dónde esté partida esta función. Entonces los problemas de esta función es en 1 y en 2. Resolvemos el sistema, resto el de abajo menos el de arriba, se me va el b, me queda igual 4. Y ¿Cómo? ¿Podés volver a lo que dijiste recién? ¿Atrás? para acá resolver el sistema. No, abajo, lo que dijiste de que se parte en... Y se parte en 1 y en 2. Esta función es una función partida en 3 tramos, ¿no? Sí. Entonces, en cada uno de los tramos no tengo problema de continuidad, porque en un tramo es la función seno, en otro es una recta, en otro es una parábola, que existen siempre, no tienen problema de continuidad. El problema de continuidad va a estar donde se junten esos tramos. Esa función, si intentan alguna gráfica, 1, 2, del 1 para abajo, voy a tener la función seno. Entre 1 y 2, voy a tener la función x más b, que va a ser una recta. Mayor a 2, voy a tener una función x2, que va a ser una parábola. Pero en ninguno de esos tramos, el amarillo, el lila, el fucsia, como se llamen esos colores, en ninguno de esos tramos hay problema de continuidad, porque son funciones que existen, son continuas en todos los puntos. Entonces, el problema para estudiar esta función es qué pasa en esos lugares, qué pasa donde está partida la función, qué pasa en 1 y qué pasa en 2. Por eso hicimos la continuidad en x igual 1 y la continuidad en x igual 2. Me pedía hallar a y b para que se cumpliera ser continua. Bueno, para ser continua en x igual 1 se tiene que cumplir que a más b igual 0. Para ser continua en x igual 2 se tiene que cumplir que 2a más b igual 4. Para ser continua en los dos lados se tiene que cumplir todo el sistema. Resuelvo el sistema, entonces a igual 4, b igual menos 4. Si a igual 4 y b igual menos 4, esa función es continua en todos los reales. ¿Lo siguieron? Profe, lo único que no me quedó claro es cómo resolviste la primera parte. O sea, solo hiciste seno de pi igual 0. Y te queda, cuando x tiende a 1, ¿qué te queda? Pi por x es pi. Pi por 1, pi. Y seno de pi. Ok. Vos en cada uno simplemente lo que haces primero, a ver si es indeterminado o no, cuando haces un límite, sustituís por el valor. Sustituís por 1, me quedas seno de pi por 1, seno de pi, 0. En el otro, sustituyo por 1, ax más b, a por 1 más b, a más b. Sí, eso tenía claro. Lo que no tenía claro era seno de pi igual 0. Lo hice con la calculadora por las dudas y me dio distinto, entonces está. Acuérdense lo que habíamos visto, repaso del juego que hicieron, de todos los valores de pi, todo eso. Eso deberían tenerlo clarito, chicos, ya. Repásenlo. Hay cosas que ya tienen que saber que nosotros damos por sabidas. Las que vimos de trigonometría, las que vimos de propiedades de logaritmo, las que vimos de propiedades exponenciales, las gráficas exponenciales, logarítmicas, parábolas, continuidad, traslación de gráfica, todo eso. Todo eso que se vio, se supone que ya lo saben. Entonces uno parte de que eso se sabe. Porque uno cuando dice, práctico 9 va solo esto. Claro, pero solo esto no. Tenemos que saber sumar, tenemos que saber restar, tenemos que saber lo que es el seno, tenemos que saber dividir. O sea, el práctico no implica esto, implica saber desde la escuela. Sí. El tema con trigonometría igual. Claro, y trigonometría nosotros machacamos de que la repasaran. Y al que no que le quedó clara, tiene que repasarlo. Tiene que saber los valores básicos de la función seno, coseno. Tiene que saber de dónde sale el círculo trigonométrico. Que si ustedes lo dibujan, pueden tener los valores básicos. Sin necesidad de sabérselos de memoria. Y yo hago el círculo trigonométrico. Círculo radio 1. Y yo hablo del seno de alfa. Estoy hablando de este vector, este segmentito, o este segmentito, que es lo mismo. Entonces, cuando el alfa vale 0, ese segmentito verde va a desaparecer, va a ser 0. Entonces, el seno de 0 vale 0. Después va creciendo. Cuando llegue a pi sobre 2, este segmentito verde va a estar en su máxima expresión. Entonces, seno de pi sobre 2 va a ser 1, porque es círculo de radio 1. Cuando sigue creciendo esto y llego a este otro lado, el seno vuelve a desaparecer. Entonces, seno de pi vale 0. Esas cosas
No tienen que hacer la calculadora, las tienen que saber, tienen que razonarlo. Si no se lo acuerdan, tienen que razonarlo. Y en el círculo trigonométrico ustedes pueden razonarlo. Si saben lo que es el seno en el círculo trigonométrico, si saben lo que es el coseno, entonces pueden razonar esas funciones en puntos específicos. No les voy a decir seno de 47 grados, obviamente no, pero sí los básicos. Los básicos simplemente con el círculo los pueden deducir. Si saben la definición de seno y coseno dentro del círculo trigonométrico, cómo se representa. Eso tienen que saberlo, chicos. Bueno, teorema de Bolzano machacamos bastante la vez pasada, ¿no? Bueno, este es uno de continuidad parecido al del cuestionario numérico. Parecido al del algunos que- cuestionario. Y hay Claro, algunos que uno creo que ahí en Bolzano no que estuvieron. tanteemos. Algunos que no Sí. vieron Bolzano. Yo cuando Sí. vos diste el teorema de Bolsonaro no De estaba. No estaba. Bolsonaro. Podemos ver ese, el 15, profe. Por favor, no. Sacarse la mascarilla es el teorema de Bolsonaro. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cuentito. Vamos a sacar toda esta pantalla que tengo por atrás, que si no... Bolzano dice, cuando se levanta a decir buen día, pero debe decir más cosas más. Pero yo qué sé. Que si yo tengo, por ejemplo, una función que en un punto A vale f de A negativo, por ejemplo, y en un punto B f de B es positivo. Y la función es continua en todo el intervalo cerrado, o sea, desde valor en A hasta valor en B, yo no puedo pasar, levantar el lápiz, va a ser continua. Entonces lo que dice Bolzano es, existe un punto C, acá hay más de uno, pero por lo menos uno, donde la función va a valer 0. O sea, para cruzar la calle, para ir a la casa de un vecino que vive enfrente, tengo que cruzar la calle. Acá no sería necesario, porque puedo rodear por la tierra y venir por el otro lado. Así que no se aplica. Entonces, las hipótesis de Bolzano, ¿cuáles son? Que f de x es continua en el intervalo cerrado AB. Y que f de A por f de B es menor a 0. ¿Qué significa f de A por f de B menor a 0? Es negativo. Que uno negativo. Que tienen distintos signos. Mm. O sea, el dibujito este yo puse f de A abajo, f de A arriba, pero podría pasar al revés y es lo mismo. Lo que me dice ahí es que tienen distintos signos. Si se cumple eso, dice Bolzano, entonces la tesis es que existe un punto C perteneciente al abierto AB, tal que f de C vale 0. No vamos a ver la demostración, pero sí vamos a analizarlo un poquito. Y lo que yo les dije el otro día, pónganse que ustedes se aprenden todo de memoria, que les gusta aprenderse de memoria. Entonces van al examen de julio y les preguntan el teorema de Bolzano. Y como se lo aprendieron de memoria, dicen, hipótesis es f de x es continua en un intervalo AB, f de A por f de B menor a 0, tesis, existe C perteneciente a AB, tal que f de C igual 0. Ya, yo contentísimo porque me lo aprendí de memoria, viene el profesor y me dice, perdió, porque esto no es Bolzano. Perdió porque no se entendía la letra. Bueno, también. No, mentira. Perdió porque no es Bolzano. ¿Por qué no es Bolzano? Primero. Porque es abierto. Porque murió. Claro, porque el intervalo que dice Bolzano tiene que ser cerrado. Bien. Ahora, pregunta aparte del profesor, para darle una chance, le dice, bueno, ese teorema que ustedes escribieron de memoria, este que está acá, ¿es cierto o es falso? Igual, aunque no sea Bolzano.
Ahí es cierto, en ese ejemplo. No, estoy hablando, olvídate de Bolzano, pues no es Bolzano. Ya dijimos que Bolzano no es. Esto no es. Ya está. Esto no es, perdí el examen. Es Ahora, verdadero igual. Para ¿es esa verdadero eso hipótesis que yo debería dije? ser verdadero. Debería ser. Es verdadero. Así que Bolzano agregó los puntos A y B porque quiso. No es verdadero porque si no toca A puede estar arriba de la X. Ah, entonces lo que no me está exigiendo, al no exigirme la continuidad lateral en el punto A, perfectamente podría yo tener A acá, podría tener B acá, vamos a poner con, podría tener F de A acá abajo, podría tener F de B acá arriba, pero no me exige que sea continua hasta esos puntos, entonces yo podría tener una función, vamos a poner una recta acá, que se vaya al infinito por acá cuando se acerca, y que después venga así, capaz que viene a B, bárbaro. Esa función es continua en todo el intervalo abierto, sí, dentro de A y B es continua. Estos son A y B, perdón, puse F de A, F de B. Eso te iba a decir. Estos son A y B. Esa función que yo dibujé ahí cumple con todas las hipótesis del teorema que yo inventé. ¿Y hay un punto C en AB donde la función valga 0? No. No, entonces esto es falso. Este teorema es falso. Y ustedes dicen, porque me equivoqué en un paréntesis nomás. Bueno, pero te equivocaste en un paréntesis, pero el teorema es falso. Eso ni siquiera es cierto, no solo no es Bolzano, ni siquiera es cierto. Clarito. Bien, ahora vamos a otra. Perdí en julio, vamos a diciembre. Pero está, yo me voy a volver a aprender el teorema de memoria. Está bien, pues no me van a agarrar. Le preguntan Bolzano nuevo. Hipótesis. F de X es continua en cerrado AB. Jaja, ahora no me agarran. F de A por F de B. ¿Cómo era esto? Menor o igual a 0. Tesis. Existe C perteneciente a AB tal que F de C es igual a 0. Bueno, viene el profesor, me hace perder, aparte de por la letra, como dijeron recién. Me dice, perdió, esto no es Bolzano. Perdió. Esto no es Bolzano. Me dan otra chance, dice, bueno, no es Bolzano. Ese teorema que acabo de escribir, ¿es cierto o es falso? Es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque menor o igual a 0, o sea, si es 0, o sea, siempre estás positivo, por así decirlo. Podría pasar, exacto, que si en alguno de valores podría pasar que fuera 0. Claro. Y acá el B capaz que es positivo, como dijiste tú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde falla la tesis? En la multiplicación que sea en el menor o igual. igual. No, ¿dónde falla la tesis? Pregunté. Que nunca tenés un valor negativo. Y si la tesis no me habla de valores negativos. O sea, que no tenés un valor de C que valga 0. No hay valor de C que valga 0. No hay valor que de C que valga 0. Sí, si C igual a, vale 0. Pero tiene que ser distinto. No, pero porque lo que pasa es que la tesis. Al intervalo AB, La tesis te da un pertenece intervalo a abierto. dentro del intervalo. Y al ser abierto no puede ser 0. Exacto, la tesis me da intervalo abierto. Me dice que C está adentro y yo no tengo un C adentro donde valga 0. Ahí es donde falla. Puede ser A o B. Claro, entonces ahí es donde falla. ¿Por qué? Porque me dice la tesis, hay un C en el interior del intervalo AB donde la función vale 0. No es cierto. Falso. Profe, me hizo perder porque en vez de un menor puse un menor igual. No, pusiste algo que no se cumple. No es un menor o un menor igual. No es un puntito, igual 0, no. Entonces, cambia toda la definición. Cambia todo, cambia el teorema, cambia la veracidad del teorema. Veamos uno más, a ver. Si pusiera cerrado a la derecha, ¿sí? Pero ese no sería el teorema de Bolzano. Claro, pero ahí va. O sea, deja de ser Bolzano. Claro. Siempre ya perdimos, ¿no? Siempre ya perdimos. El teorema de Bocielo, claro, tal cual.
Ahí está, pues no, es la segunda oportunidad para que aprendas a estudiar para el siguiente examen y no estudies de memoria. No, bueno, pero ahí está bien el teorema de Bucielo, me gustó. Me gustó el teorema de Bucielo. Bien para un libro. Excelente. Vamos a ver otro. Uno más y ya está. Febrero, profe, la última opción. Si no tengo que recursar. Febrero. Hipótesis. Ahora no me van a agarrar, me lo aprendí de memoria bien. F de X es continua en el intervalo AB. Ya soy ingeniero en Bolzano. F de A por F de B menor a 0. Maravilla. Tesis. Existe C perteneciente. Y acá que iba. Perteneciente a los reales, ya está. Está que F de C es igual a 0. Entonces, primero, perdió porque no es Bolzano. No es Bolzano. Eso clarito. Y tampoco es Bucielo. No es Bolzano, no es Bucielo. Ahí está, ni Bolzano ni Bucielo. Ahora, este teorema que acabo de decir, ¿es cierto? Y no, porque agarrás un C que esté más adelante de B o más atrás de A y no va a ser. No está en lo negativo. No, pero los reales son todos los números. Hay negativos y positivos. Pero en el Bolzano son positivos. ¿Qué hipótesis pusimos? O sea. Es continuo. O sea, está fuera del dominio para mí. Fuera del intervalo cerrado que estableciste en la hipótesis. ¿Qué hipótesis pusimos? Esta. Sí. ¿No son las mismas que la de Bolzano? Sí, pero la tesis es distinta. Pará. ¿Estas son las mismas que la de Bolzano? Sí. Entonces se cumple Bolzano. Si tengo las hipótesis Bolzano, se cumple Bolzano. Y si se cumple Bolzano, ¿qué puedo afirmar? Entonces existe un C perteneciente al intervalo AB, tal que F de C es igual a 0. ¿Por qué? ¿Y cómo no? Estamos hablando en reales siempre, es un intervalo de reales. Exacto. Yo tengo que C pertenece a AB, pero AB está incluido en los reales. Entonces se cumple. No es Bolzano, pero eso es cierto, porque cumple las hipótesis de Bolzano. Si cumple las hipótesis de Bolzano, hay un C en intervalo AB, acá está, acá arriba, que F de C vale 0. ¿Y ese intervalo no está en los reales? Sí, entonces eso es cierto. No es Bolzano, pero ese teorema es cierto. Cumple las hipótesis de Bolzano, entonces cumple Bolzano. Entonces está bien, pero no es Bolzano. Exacto. Entonces pierde porque no es Bolzano en específico, sino, no porque esté mal. Exacto. Sino porque no es Bolzano en específico. Porque le preguntaron Bolzano y no Bucielo, exacto. O sea, más que recursar matemática, tendría que ir a un psicólogo a hacerse ver la memoria, porque estudió de memoria 3 veces y ¿sabés qué repitió las 3 tendrían que veces. hacer? ¿Sabés por qué fue todo esto? Razonar, no aprenderse de memoria las cosas. Porque muchos de estos errores que uno piensa son insignificantes, me comí un paréntesis recto, me comí un menor igual por un menor, que uno piensa son insignificantes. Normalmente esos errores son por aprenderse de memoria las cosas. Entonces, siempre hay que razonar todo paso a paso. ¿Por qué es recto? ¿Por qué es el menor? ¿Por qué es el abierto? Razonar cada pasito cuando nosotros hablamos de un teorema. ¿En qué parte del teorema está usando que sea cerrado? ¿En qué parte del teorema está usando la inecuación estricta? Entonces, razonar cada parte. Si razonamos cada parte, entonces después no tenemos que aprenderlo de memoria, porque lo razonamos. Y si lo aprendemos de memoria, va a pasar estos ejemplos que yo puse recién. Me como un menor igual, me como un igual, me como un paréntesis, y ya está. No fue, perdón. Bien, profe, ¿podemos ver un ejemplo, uno de los ejercicios donde se aplique? Creo que donde se aplique Bolzano. Y sí. yo tengo, yo qué sé, a ver, ¿Te dicto una, Américo? Hay uno en el práctico, Si ¿no? querés te dicto uno. Bueno, dale, hacemos alguno de los de práctico mejor. Para que Ahí va, perfecto. Acá, práctico.
¿Una de aplicaciones? ¿Seguro? Así ya vamos avanzando en los ejercicios del práctico. Aplicaciones del teorema de Bolzano. Ahí tienen un montón. Bien, díganme. ¿Qué más le guste? Elegí uno, Todo. profe. Ah, nada que ver. Cerrá los Los del ojos y- cuestionario. Demostrar que existe un número acá, yo qué sé. Acá, este el primero. Demostrar que la ecuación esta tiene al menos una solución. Entonces, para poder aplicar Bolzano, ¿qué tendría que pasar para yo afirmar que hay un valor donde esto valga 0? Esto vamos a llamarlo f de x. Nuestra función f de x es x más 2 coseno de x. ¿Qué tendría que pasar para yo poder aplicar Bolzano a esta función? Tendría que cumplir las hipótesis de Bolzano. ¿Cuáles son? Tendría que Volvemos tener- a hoy. F de x es continua. ¿Esta función es continua en todos los reales? Sí, porque esto existe siempre, el coseno existe siempre. Entonces, es más, esta es continua en todos los reales. Pero ¿qué tendría que tener yo para afirmar que eso hay un 0? Tendría que haber un A y un B donde f de A por f de B sea menor a 0. Entonces Menor que tendría que encontrar dos valores, un valor donde esto es negativo, un valor donde esto es de positivo. Un medio pi, ¿no? No sé, bueno, buscan ahí cualquiera. Yo tengo en 1, esto me queda 1 más 2 coseno de pi, y eso me daría, no sé, busquen valores ustedes, me cuentan. A ver, yo tengo que encontrar un f de A por f de B menor a 0. O sea, tengo que entrar un A y un B en los cuales la función sea positiva y otro en los cuales la función sea negativa. En x igual 0, ¿qué pasa con esa función? Por ejemplo. Da 1, ¿no? F de 0 No, te da vale 3. 0 más coseno de 0 es 1. Sí, es 0 más 2, 2. Más 2. F de 0 vale 2. Bien, encontré algo donde esto da positivo. Profe, ¿pero está multiplicando por 2? Tipo el coseno. ¿No te Sí, queda 3? coseno de Coseno 0 es de 1. 0 es 1. 1 por 2. 2. Exacto. Pero y tenés más x. Entonces te da 3. Pero x vale 0. Ah, claro, está, perdón, todo tomado, disculpa. Dale. Y el que dijeron recién, ¿qué pasa en 1? ¿Qué pasa en pi, perdón? ¿Qué pasa con f de pi, que nombraron recién? Vale 0. Vale pi. Menos 1, vale. Pi más, ¿cuánto es coseno de pi menos 1? Menos 2. Pi menos 2. Pi menos 2. ¿Me sirvió de algo este? No, ¿por qué? Porque sigue siendo mayor a 0. Sí. Necesito algo donde me dé negativo esto. Si pruebo por otros conocidos, yo qué sé, pi sobre 2 da positivo también. Me voy para los negativos. ¿Qué pasa con menos pi sobre 2, por ejemplo? ¿Qué me da? Pi sobre 2 menos 0. Pi Pi sobre sobre 2 2 nomás. menos 0. Menos pi sobre 2 menos 0. Y ahí ya estaría. Y ahí me queda negativo. Ahí ya está, exacto. Quiere decir que entre menos pi sobre 2 y 0 hay una raíz de esa ecuación. Por Bolzano, como esto cumple Bolzano, cumple las condiciones de Bolzano, entonces yo puedo afirmar que existe un C perteneciente al intervalo menos pi sobre 2, 0, tal que f de c vale 0. Y si f de c vale 0, significa que f de c es esto. Significa que esto vale 0 en ese punto. O sea que c más 2 coseno de c
va a valer 0. Va a haber un C, una raíz de esta ecuación. Entonces lo único que tenía que buscar era, primero, que fuera continua en todo el intervalo, y después encontrar dos valores en que en uno sea negativo y en el otro positivo. Vieron que acá tomamos exactamente al revés en estos valores que en el ejemplo de Bolzano. Tomamos el f de A por arriba, en 2, y el f de B por abajo. Lo tomamos positivo antes, negativo después. Que es lo mismo, ¿no? Se cumple que el producto es negativo. ¿Y cuánto? Y bueno, X es continua y el coseno es continuo. Ya está. Sí, exacto. Suma de funciones continuas es continua. Porque ¿Y cada cuánto una de vale ellas. C para que sea 0? ¿Cuánto qué? No ¿Cuánto te tiene que valer C? no te pide demostrar hallar el C. Dice demostrar que la ecuación tiene al menos una solución. Ni siquiera sé si hay una sola acá adentro, ¿eh? Capaz que acá adentro hay muchas. Sí. Pero por Bolzano sabemos que por lo menos una hay. Y eso es lo que Pi sobre queríamos. 2, pi sobre 3, o sea, pueden haber varias. No sé, no puede haber muchas, exacto. Entonces el tema es que con esto... Si yo le digo, por ejemplo, esto se lo dejo de práctica. Otra función. 1 sobre x menos 2, f de x. Y les digo, bueno, f de 5 vale 1/3. F de menos 2, menos 3, vale menos un quinto. ¿No? Tengo dos valores, uno donde la función es positiva, otro donde la función es negativa. ¿No? O sea que tengo que el f de A por el f de B es menor a 0 en el intervalo menos 3, 5. ¿Hay una raíz en el intervalo menos 3, 5? Sí, tiene que haberlo. ¿Por qué? No, pero no sabes si es continuo. No lo sé. Revisamos la Sería ecuación. continuo en 2. ¿Es continua esta? En 2 no existe. En 2 no. En 2 no existe. En 2 no Claro, esta existe. función no es continua en x igual 2. No es continua Correcto. en x igual 2. Entonces no cumple una de las hipótesis de Bolzano. Y para poder aplicar Bolzano tiene que cumplir las dos hipótesis. Ser continua y además que esta otra. Que haya los extremos del intervalo, cambio de signo. F de A por F de B, distinto signo. Menor a 0. Entonces, si cumple una, no cumple la otra, ya está, ya no cumple Bolzano. Y en estos ejercicios donde te dice hallar un valor, en realidad ya no se pone, no se puede, la Es que función no no, es continua, ¿eh? no te puede pedir. No te lo pueden dar con un ejemplo donde la función no sea continua. Claro, O sea, si vos no puedes afirmar que en el intervalo es continua, entonces no puedes aplicar Bolzano. Y acá el título te dice, aplicaciones del teorema de Bolzano. Clarísimo. Profe, en el examen te va a decir aplicaciones teorema de Bolzano también. Yo qué sé qué va a decir en el examen. Viste que ya tuvimos 3 exámenes y no nos fue bien, ¿no? Vamos a ver cuál es el siguiente. El nivel sigue estando muy, muy alto. Ese es el problema. Si yo les tomo un intervalo menos infinito, más infinito, y le digo el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es 5. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a menos 3. Digo, f de x es continua en R. Bien. Solo con esto, sin sacar otras conclusiones, ¿puedo decir que cumple Bolzano? Sí, lo cumple. El único detalle, los paréntesis abiertos, que nunca va a tocar más y menos infinito. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Tengo un intervalo cerrado AB de reales? No. No tengo un intervalo cerrado. Es más, infinito y menos infinito no son números.
reales. ¿No? Entonces, por más que la función se vaya a menos infinito para allá abajo y a más infinito para allá arriba, y que es obvio que va a tener que cortar en algún momento, yo no puedo aplicar con esto Bolzano. Tendría que encontrar un intervalo de reales donde se cumple que uno negativo, otro positivo, el producto, ¿ah? Pero Bolzano no me dice en un intervalo abierto, ya vimos que abierto no me sirve, y menos que ni siquiera es de reales. Entonces, eso no es suficiente para afirmar que existe ese cero. Tiene que cumplir las condiciones de Bolzano para decir que cumple Bolzano. Bolzano me habla f continuo en intervalo cerrado, AB. Y en los extremos, los valores funcionales, el producto de los valores funcionales es negativo. Recién ahí puedo aplicar Bolzano. ¿Lo siguieron? Sí, sí. profe. Sí. Y terminamos repartido. Mira. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro Justo ejercicio? estaba leyendo la última parte 4 de ese que estaba ahí. La pregunta es distinta. Probar que la siguiente ecuación tiene una solución en el intervalo -1, 2. Una solución. Sí, o sea, ¿Qué que se busca? hay algún lugar donde lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, ¿no? ¿Y qué pasa si yo los resto? Debería ser un... Sí, queda cero. Exacto. Y entonces volvimos al caso anterior. Si yo lo resto, tendría una función donde tendría que poder aplicar Bolzano. Yo me defino la función que sea la resta de estas dos. A esta la llamo G y a esta la llamo H. Entonces me defino una nueva función, que es G de X menos H de X. Y tengo que ver un intervalo donde esta función sea continua, un intervalo que f de A por f de B me dé negativa. Entonces trato de aplicar Bolzano a un intervalo a mi nueva función, a f de X. Buscar en qué intervalo, en un extremo da positivo, en otro da negativo y es continua. Pero no pide hallar el punto en el que se cumple. No, ¿qué te dice arriba? Probar que tiene una solución. O sea que hay algún valor donde esta función vale 0. Entonces se reduce a resolverla. Demostrar que hay un X donde la ecuación esta es 0, que es lo mismo que hicimos en el ejercicio, el primero que hicimos, ¿no? En la parte 1. Tenés que encontrar un intervalo donde sea continua y que en los extremos el valor funcional de esta f de x que yo me definí, o de esto, que es lo mismo, tenga distintos signos. Perfecto. Obviamente esta función, logaritmo de x, ya sé que va a existir de dónde para dónde. De 0 en adelante. Sí, sí, ¿Es 0. ¿Incluido o no incluido el 0? No incluido. No, no incluido. Exacto. Ya sé que esta función, fuera de eso no voy a tener problema de continuidad. En el intervalo 0 más infinito no voy a tener problema de continuidad porque existen siempre, no se corta nunca. Entonces lo que voy a tener que buscar es dos valores acá entre 0 y más infinito, un A y un B, donde la función sea continua y donde se cumpla que f de A por f de B sea menor a 0. Si encuentro esas dos cosas para la función que acabamos de definir, continuidad acá y valores funcionales así, entonces sí puedo aplicar Bolzano y podría decir que tiene una solución en el intervalo 1, 2. Ahora, ojo que acá me dice 1, 2 abierto. ¿Y ahora? Si yo encuentro un cerrado más chico que 1, 2, ya está, bárbaro. Y si yo encuentro el mismo 1, 2, ¿qué pasa? Porque, ¿qué decía la tesis de Bolzano? C perteneciente al abierto. Así que está, mira, acá ya me están dando. Me están diciendo que el C que yo busco
Me están diciendo que existe el C perteneciente al 1, 2, tal que mi f de C vale 0. Ya me están diciendo en dónde tengo que buscar. Sí, lo están acotando nada más la búsqueda, pero Claro, me están diciendo ya, mira, la tesis de Bolzano es esta. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Que mi f de C, ¿cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale f de 2? Ya vimos que la continuidad de nuestra f se cumple en el intervalo 1, 2. Lo único que tengo que ver yo ahora, cuánto vale f de 1 y cuánto vale f de 2. No se olviden que f lo definí como la resta de estas dos, ¿no? G de x y h de x. El f de x lo definí como g de x menos h de x. ¿Cuánto vale f de 1? Si yo le resto las dos. O sea, mi función f es x por x2 sobre 2 menos 1 menos logaritmo de x más e a la x. ¿Cuánto vale f de 1? Medio menos 5. ¿Eh? No, F1. ¿Logaritmo de 1? De 0. 0. Acá me Queda queda la e a la 0. 1. Acá me queda e a la 1. ¿Y acá qué me queda? Un medio menos 1. Un medio. Menos un medio. Menos un Me medio. quedaría menos un medio más e. Sí. ¿Eso es positivo o negativo? Sí, positivo. Positivo, ¿no? E 2,7182881445904545235235. Pará, perdón, me perdí un segundo. ¿El menos 5 no iba entonces? ¿Y de dónde salió el menos 5? Que está ahí en la ecuación. Antes del logaritmo. Ah, me comí el 5, perdón, Ah, gracias. me parecía. Te da menos 11 medios, en realidad, no menos un medio. Entonces, claro, entonces cambia, porque tengo esto menos 5 todavía. Y ya está, menor a 0. ¿Cuánto vale f de 2? 2 por 2, 4, menos 1, 3, 3 por 2, 6. Esto va a ser 6. Esto va a ser logaritmo de 2. Esto va a ser e al cuadrado. Y esto va a ser menos 5. 6 menos 5, 1. Menos logaritmo de 2 más e al cuadrado. Es positivo. Menos logaritmo de 2 más e al cuadrado. Esto mayor a 0. Y ya está. Entonces, existe C que cumple esto. Ah, pero el intervalo ahí es abierto. Yo no sé si 1 y 2 se pueden tomar. Pero ¿qué intervalo es abierto? El de la tesis, el de la solución. En la hipótesis tomé cerrado. ¿Y la tesis de Bolzano qué te dice? Existe C perteneciente al abierto. Ah, correcto. Ahí va. Sutilísimo. Exacto. ¿No? Entonces, ese es abierto, sí, pero justamente lo que me están dando la pista ahí es que el resultado de Bolzano tiene que ser un C en el abierto 1, 2. No me dicen aplique Bolzano al intervalo abierto 1, 2. Estoy aplicando Bolzano al cerrado 1, 2. Pero al aplicar Bolzano, lo que yo obtengo es una solución en el intervalo abierto 1, 2. Muy bien, profe. ¿Quedó claro, chicos? Profe, ¿te animás a tirarme un ejemplo de cómo hacerse algún ejercicio del 10 y del 11? Sí, claro. Dale, gracias. Determinar la asistencia y calcular los límites. Estos son trigonométricos. Cuando el primero, ¿quién me dice cuánto da? Cuando x tiende a 0. 0. 0 de 0, 0. 0 por 0, 0. Terminó. ¿Qué pasa con este? Esto tiende a 0. Esto tiende a 1. 0 por 1. Porque el seno de 0... Ah, no, este es seno de 2, perdón. Esto no es en 0, es en 1, perdón. Esto me queda seno de 2. O sea, esto me queda 1 más seno de 2. Es un número. 0 por un número. 0. 0.
¿Qué va a pasar acá? ¿Esto qué tiende? A 0. A 0. Y el coseno, ¿saben por qué ni siquiera me preocupo por calcularlo en 2? Porque ¿se acuerdan de la gráfica del coseno? La gráfica del coseno es algo así, ¿no? Está siempre entre qué valores. 1 y -1. 1 y -1. O sea, el coseno de cualquier función, siempre que exista, va a estar entre -1 y 1. Esto significa que está acotado. Entonces acá yo simplemente puedo decir, bueno, esto está acotado. Y algo acotado por algo que tiende a 0 es 0. Ni siquiera me preocupo de hallar el valor. Siempre que exista, repito, ¿no? Siempre que exista la función a la que yo le estoy aplicando el coseno. Si existe esa función, el coseno está acotado. Acotado por 0, 0 terminó. ¿Qué pasa con el cuarto? Logaritmo de 1 a 0. ¿Y el otro? Perdón, profe. Sí. En el anterior no entendí, porque en realidad digo, por más que sea acotado, digo, cualquier cosa por 0, 0. Pero. No, porque si es infinito. A ver. Si tiene algo que tiende a infinito por algo que tiende a 0, no puedo afirmar nada. Sí, eso no lo puedo afirmar. Exacto. Entonces en este sí puedo afirmar, porque está acotado. Va de un Ok. valor hasta un valor, punto. Está correcto. ¿Qué pasa en el último, en el 4? Ya uno te da 0 y el otro está acotado también. Exacto, lo mismo, el seno también está acotado, porque la función x más 1 existe siempre. Y seno de cualquier función va a estar, que exista, va a estar entre -1 y 1. Entonces esto está acotado. Y esto tiende a 0. Y 0 por acotado, 0, terminó. Ni siquiera me preocupo en decir, ¿cuánto vale el seno de 3 para elevarlo al cuadrado? No, no preciso. ¿Siguieron? Sí, ahí en la letra, cuando dice determinar existencia y calcular, ¿no? O sea, si existe, lo puedo calcular. O sea, ahí cuando dice determinar existencia, ¿dónde queda la existencia Y lo que pasa es determinada? que podría no existir el límite, ¿no? Podría pasar yo qué sé, un -1 a la algo, -1 a la n por algo y no existir el límite. Claro, pero ahí va, y entonces no lo puedo calcular. O sea, como que Claro, queda. pero si vos podrías decir existe y no calcularlo. Ahí va, bien. Y unos del 10 también. En el 10, dale, vamos. Tengo que trabajar, amigo, perdón. No, aquí estamos para esto. Hoy A a ver, todo el 10. nada. Vamos al 3, a ver qué el 3. ¿Quién me dice a qué tiende ese? Da 1 porque ese seno da, o sea, 2 Seno menos de 2, 0, seno de 0, 0. 0 ahí va. Y a la 0, Y a la 1. 0. Lo único que tengo que mirar es la exponencial, la gráfica de la exponencial de e a la x. Lo único que tengo que acordarme es esto, que en 0 vale 1. O si no, es fácil, ¿no? E a la 0, 1. ¿Qué pasa con este? ¿O qué pasa con este? Es tan difícil. ¿Eh? ¿Los hicieron? ¿Alguien los hizo? ¿Cuánto da al final el 3, profe? Perdona. ¿El 3? ¿Cuánto? 1. Ah, E a la 0 vale 1. El 2 te da E, ¿no? ¿Mm? El 2 no te da E porque tipo te da raíz cuadrada de 1 Es 1. Y e a y la te da 1, y te e. da ¿Y el E. otro? Y el otro te da 0. No, ¿el otro cuánto da? 1. 1 ahí va. Claro. Esto que está acá, e a la 1, e. Tiende a e. Y esto es e a la 0, tiende a 1. Así que esto me queda e menos 1. Ya está. El de los logaritmos, ¿qué tiende? Si que tiende a 1, ¿qué me queda ahí? ¿1 más 3?
Esto de 4. Y ahí te queda 2. Así que esto que está acá tiende al logaritmo de 2, logaritmo neperiano de 2. ¿Y este que está acá? Ese tiende a 0. ¿Y logaritmo de 0? Perdón, esto tiende a 1. Y logaritmo de 1, 0. Ya está, terminó. Logaritmo neperiano de 2. Lo expresamos de esa forma, como solución. Sí, claro, simplemente. Sí, no precisas más porque no estamos haciendo la demostración de... En realidad acá, ¿qué estamos usando? Que la suma de límites es el límite de la suma, siempre que sean números finitos. ¿Ese último, el 6, es 0? Y el último de 6, seno de 2 menos 2 es seno de 0, esto tiende a 0. Y seno de algo que tiende a 0, tiende a 0. 1 más algo, 1 más 0, 1. Logaritmo de 1. 0. 0, correcto. Muy bien. El 12 de Américo, el primero del ejercicio 12. Otra vez se me fue, pará. Ejercicio 12. El límite cuando x tiende a de f de x más g de x puede existir aunque no exista el límite de f ni el límite de g. No. Yo diría que sí. Silenciado, estoy hablando solo, qué bárbaro. No, estamos discutiendo acá con nosotros mismos. En realidad, sí. A ver. Tendría que buscar algo que al sumarlo se te vaya la indeterminación o algo que al multiplicarlo se te vaya la no existencia. Porque en la primera parte el límite de f de x más g de x, tú en realidad resuelves ahí y eso sí puede dar límite, aunque independientemente no exista el límite, ¿no? Claro, porque puede pasar, yo que sé, que f tienda a más infinito, g tienda a menos infinito. Y cuando lo sumo, yo qué sé, me da un número. Claro. O sea que en realidad la respuesta de las dos es que sí. Y claro, el producto podría pasar lo mismo. Que uno sea 1 sobre x no existe en 0, se va a más infinito. El otro sea x al cuadrado sobre, yo qué sé, x menos algo. No sé, habría que buscar algún ejemplo. En que el producto se me vaya a la indeterminación. Bien. 1 sobre x menos 2 y el otro que tenga x menos 2 sobre x2 menos 4, yo qué sé. Y se me va. Y tengo en este, por ejemplo, el último, 1 sobre x menos 2. ¿Ah? Cuando x tiende a 2, no existe el límite. Y el otro pongo x menos 2 sobre x2 menos 4. En 2 no existe, tampoco va a existir el límite. Pero cuando lo multiplico, no me sirve porque no se me va el x menos 2 de abajo. Entonces, bueno, hay que buscar algún ejemplo ahí. Tendría que haber algo del x menos 2 en el Sí. numerador, estaba igual. La idea es esa, que busquen algún ejemplo en donde se te vaya todo y ya está. Muy bien. Tenés, yo qué sé, 1 sobre x y 3 sobre x menos 3. 1 sobre x menos 3. 5 sobre x menos 3. O x más 3, menos x más 3. Esto tiende a por la derecha, por la izquierda. No, es una cualquiera, ¿no? Una cualquiera está. Entonces, cuando x tiende a 3, ¿qué pasa con esos dos? Sí, son indeterminados. ¿Para qué se me fue el coso? Está.
¿Son indeterminados? No, no existen. No existen. Porque por la derecha tiende a más infinito, por la izquierda a menos. ¿Qué pasa cuando los multiplique? Cuando x tiende a 3, esto no existe. Y cuando x tiende a 3, este tampoco existe. ¿Qué pasa si los multiplico? Me va a quedar 5 sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Qué pasa cuando x tiende a 3? Va a existir. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto va por la derecha y cuánto va por la izquierda? Más infinito. Más infinito por los lados. El límite existe, da más infinito. Mientras que estos otros dos no existían, porque por la derecha da una cosa y por la izquierda otra. Y ahí tenés el producto, que el producto sí existe. Y en la suma es más fácil. Tomá, 1 sobre x menos 3. Cuando x tiende a 3 no existe. Y tomá, menos 1 sobre x menos 3. Cuando x tiende a 3 no existe. ¿Qué pasa si lo sumo? Para, profe, no entendí por qué da más infinito. Y lo de abajo tiende a 0 más, siempre, porque está al cuadrado. Se acerca a 0 lo de abajo, pero siempre positivo. Okay. Entonces, como esto es siempre positivo, eso es más infinito. Ah, pues Ahora, yo lo que había hecho era tipo hacerlo tipo x menos 3 por x menos 3, que te da x cuadrado más 9. no, pero no te vale la pena eso, porque x menos 3 siempre mantenés factorizadas las cosas y entonces lo vas a tener más claro de qué se trata. Si vos mantenés factorizado, vas a darte cuenta enseguida que esto es algo positivo. Nunca desarrollen hasta que no haya más remedio. Siempre mantengan factorizado lo más posible. Ahora, para el primero, por ejemplo, ¿qué pasa con esos 2 de ahí arriba? Tiende a 0. Claro, cada uno de estos no existe en 3. Pero si lo sumo, da 0, así que tiende a 0. Ahí tenés un ejemplo para el caso 1. No sé por qué me aparece esa pantalla ahí. Ahora que voy a cerrar esto y abro de nuevo. Bien. Bueno, chicos, ¿alguno más? No hay mucho más para hacer acá. Hay para practicar ustedes después. Profe, una pregunta de mañana. Sí. Para confirmar. Es como los otros cuestionarios, ¿no? De 8 de la mañana a 10 de la noche. Sí, correcto, 8 de la mañana a 10 de la noche. Después de las 10 ya no pueden entrar a hacer. Si entran a hacerlo van a tener menos tiempo. Así que ¿Y dura cuánto? ¿1 hora y media? 90 minutos igual que la otra vez. Perfecto, 1 hora y media. perfecto. Y vale 4 puntos igual que la otra vez. ¿Usted tampoco necesita desarrollo? No, solamente tienen que poner respuestas. Y va solamente práctico 9, esto el límite. Solo práctico 9, claro. Pero repito, solo práctico 9, pero tenés que saber lo que es un valor Sí, absoluto. sí, correcto. Pero no va la parte derivada. Pero sí, claro, va solo límite y continuidad. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, los dejo. Que pasen bien. Chao, profe. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. chicos, nos vamos a comer un guisito, que está lindo hoy para comer un guisito. Un guisito, profe, sí. Clave. Bueno, hasta mañana. Bueno, chicos, muchas gracias. Suerte Gracias, mañana. profe. Sí, Éxitos, claro. éxitos a todos Terminen mañana. en casa. Igualmente. Suerte, chicos, Mañana, que mañana. descansen. Chao, chao.